Principios de marzo de 1943, Port Moresby, Papúa Nueva Guinea. La llave se resbaló de las manos manchadas de aceite mientras el capitán Paul Irving miraba fijamente el bombardero modificado que tenía delante. Dentro de ese avión había algo que no debería existir, algo que violaba todas las regulaciones del manual de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, algo que su comandante no había autorizado oficialmente. 8 ametralladoras de calibre 50 que disparaban hacia adelante sobresalían de donde debería haber estado la punta de cristal de un bombardero. El bombardero mediano B-25 Mitchell, diseñado para bombardeos de precisión desde altura, se había transformado en algo completamente diferente. Un asesino de barcos, un destructor del comercio, un experimento ilegal que salvaría el teatro del Pacífico o le otorgaría a Gunn un mariscal de la corte. Lo que ni Gunn ni nadie más sabía era que esta modificación no autorizada, nacida de la desesperación y la furia personal, desencadenaría la derrota más devastadora que sufriría la armada japonesa en toda la campaña del Pacífico. Las matemáticas de la victoria aliada en el suroeste del Pacífico no estaban escritas en planes de batalla aprobados por Washington, sino en talleres de soldadura y hangares de mantenimiento por un inconformista de 43 años que libraba su propia guerra privada. El viaje hasta este momento había comenzado 2 años antes, el 8 de diciembre de 1941, hora de Manila. Paul Irving Gunn, conocido todavía por nadie como Papi, estaba en Nichols Field observando a los bombarderos japoneses destruir metódicamente a las fuerzas aéreas estadounidenses en Filipinas. Como gerente de la incipiente Philippine Airlines, tenía bajo su mando 4 aviones civiles Red Beach 18. En cuestión de horas, el general de división Louis Brayton se apoderaría de esos aviones y encargaría el arma como capitán del ejército airore. Lo que debería haber sido un breve servicio en tiempos de guerra se convertiría en una odisea de 3 años de innovación, venganza y revolución tecnológica. Gunn tenía 42 años y era un ex suboficial jefe de la Armada que había servido 20 años como aviador naval alistado antes de retirarse en diciembre de 1939. Había aprendido a volar en la década de 1920, había servido en el legendario Top Hat Fighter Squadron y había recibido instrucción en la Estación Aérea Naval de Pensacola. Conocía los aviones por dentro y por fuera, no por los libros de texto, sino por 2 décadas de trabajar en ellos, volarlos y ocasionalmente estrellarlos. Pero esa mañana de diciembre, la experiencia técnica no significaba nada. Gunn tenía un problema más inmediato. Su esposa, Clara Louise, a quien todos los que la conocían llamaban Pali, y sus 4 hijos estaban en Manila cuando las fuerzas japonesas se acercaban. Sus 2 hijos, Paul Jr. y Nathan, eran adolescentes. Sus hijas, Connie y Julie, eran más jóvenes. La familia vivía en Manila mientras Gunn dirigía la aerolínea, una cómoda existencia de expatriado que se había evaporado de la noche a la mañana. En las caóticas semanas que siguieron, Gunn realizó misiones de reconocimiento y transporte a través de las desintegradas defensas filipinas. Esquivó a los cazas japoneses, sobrevivió a un derribo sobre la jungla, salió a un lugar seguro e inmediatamente se subió a otro avión. En una misión, obtuvo una cruz de vuelo distinguida al volar un transporte desarmado Bataan para entregar suministros médicos a las tropas estadounidenses sitiadas, navegando a través del espacio aéreo controlado por los japoneses con nada más que habilidad y audacia. Pero no pudo comunicarse con su familia. En la víspera de Navidad de 1941, Gunn recibió órdenes de evacuar al personal clave a Australia. Recibió toda su paga militar, pidió prestado todo el dinero que pudo a sus compañeros oficiales y se preparó para llevar a su familia a un lugar seguro. Pero el avance japonés fue demasiado rápido. Su familia no pudo llegar a tiempo al aeródromo. Gunn tuvo que elegir entre abandonarlos o desobedecer órdenes. Voló a Australia porque las órdenes eran órdenes, porque la guerra abarcaba más que una familia, porque quedarse significaba muerte o captura. A las pocas semanas, el 20 de enero de 1942, Pali y los niños fueron detenidos por las fuerzas japonesas y llevados a la Universidad de Stockton Thomas, reconvertido en campo de internamiento de civiles enemigos. Algo se rompió dentro de Gunn cuando se enteró de esta noticia. El hombre que seguía luchando no era el mismo que había abandonado Manila. Había dejado atrás a su esposa y sus 4 hijos en manos de un enemigo conocido por su brutalidad. Cada día que permanecían en ese campamento era un día en el que las armas no podían protegerlos. Lo único que podía hacer era terminar la guerra más rápido. Si no podía salvar a su familia directamente, podía destruir cada barco, cada avión, cada línea de suministro que mantenía a las fuerzas japonesas en Filipinas. Esta no era una política oficial. Esto fue una venganza disfrazada de innovación. Cuando el mayor general George C. Kennedy llegó a Brisbane a finales de julio de 1942 para tomar el mando del área del Pacífico suroeste de la Fuerza Aérea Aliada, encontró un desastre.
Su predecesor se sintió aliviado. La moral era terrible. El equipo era inadecuado. Los japoneses controlaban el aire sobre Nueva Guinea y amenazaban a la propia Australia. El general Douglas MacArthur, comandante del teatro de operaciones, no tenía confianza en sus fuerzas aéreas y dejó esa opinión muy clara. Kenny tenía 53 años, era un luchador de la Primera Guerra Mundial con 2 muertes confirmadas y una estrella plateada. Había enseñado en la escuela táctica Airore y era conocido por su pensamiento poco convencional. Cuando MacArthur lo sometió a una conferencia de 1 hora sobre las deficiencias del poder aéreo aliado, Kenny escuchó cortésmente y luego pidió una cosa: autoridad para enviar a casa a cualquiera que considerara Deadwood. MacArthur, sorprendido por la petición, accedió. En cuestión de semanas, Kenny había reorganizado su estructura de mando, incorporando oficiales más jóvenes y agresivos y creando un cuartel general de avanzada en Nueva Guinea. Para acelerar la toma de decisiones, nombró al general de brigada Ennis Whitehead como su comandante avanzado, dándole autoridad para cambiar las asignaciones de aviones según las condiciones climáticas y tácticas en lugar de esperar órdenes de Brisbane. Pero los cambios de personal no significaban nada sin armas eficaces. Los bombardeos aliados desde media y gran altitud estaban resultando catastróficamente ineficaces contra los barcos japoneses. Los bombardeos a gran altura dieron a los barcos tiempo para maniobrar. Las fortalezas voladoras B-17 alcanzaban menos del 1% de sus objetivos. Los convoys japoneses reabastecían impunemente sus guarniciones en Nueva Guinea. Las fuerzas terrestres aliadas estaban muriendo en la jungla mientras nuevas tropas japonesas llegaban a tierra desde barcos que los bombarderos no podían hundir. Kenny había estado pensando en este problema desde 1928, cuando era instructor en la escuela táctica. Había teorizado sobre el bombardeo por salto, lanzando bombas a muy baja altitud para que saltaran sobre el agua como piedras en un estanque, golpeando los costados de los barcos por debajo de la línea de flotación, donde el blindaje era más débil. El concepto era sólido. La ejecución estaba resultando difícil. Los B-17 carecían de blindaje de disparo frontal. Llegar a la altura del mástil significaba volar a través de un fuego antiaéreo fulminante sin nada que pudiera reprimir a los artilleros. Entonces Kenny descubrió la pistola Paul y todo cambió. En agosto de 1942, Kenny se enteró de que alguien del tercer grupo de ataque estaba modificando 20 bombarderos ligeros Havik sin autorización. Las modificaciones fueron toscas pero efectivas. Alguien había quitado al bombardero del morro transparente e instalado en su lugar ametralladoras calibre 450, todas disparando hacia adelante. La idea era bombardear posiciones japonesas a una altitud extremadamente baja, suprimiendo el fuego terrestre antes de lanzar bombas. Kenny investigó y encontró al capitán Paul Gunn trabajando esencialmente solo, recogiendo armas de los cazas destrozados y montándolas en aviones de ataque. Gunn había aprendido por sí mismo a modificar aviones mediante prueba y error. No tenía un título formal en ingeniería, pero entendía las estructuras de los aviones, la distribución del peso y los sistemas de armas gracias a 2 décadas de experiencia práctica. La mayoría de los oficiales habrían presentado ante los tribunales un arma para modificar aviones militares sin autorización. Kenny inmediatamente lo asignó a su personal como oficial de proyectos especiales y le asignó una misión imposible. Modifique cada A-20 en el teatro para ataques a baja altitud y hágalo de inmediato. Gunn trabajaba jornadas de 18 horas. Destruyó armas de aviones estrellados, fabricó soportes de montaje en talleres improvisados y probó personalmente cada modificación. Añadió 4 ametralladoras calibre 50 en el morro de cada A-20, montó cañones adicionales a lo largo del fuselaje e instaló bastidores de bombas para bombas de fragmentación en paracaídas. El A-20S modificado entró en combate en septiembre de 1942, atacando un aeródromo japonés en Buna. Los resultados superaron todas las expectativas. Los Strafera 20 llegaron al nivel de las copas de los árboles, disparando sus armas, suprimiendo posiciones antiaéreas antes de lanzar sus bombas. Los defensores japoneses, acostumbrados a ver acercarse los bombarderos a gran altura durante minutos, no tuvieron tiempo de reaccionar. El ataque destruyó docenas de aviones en tierra y demostró que los ametrallamientos a baja altura podrían revolucionar la guerra aérea. Kenny ordenó inmediatamente que Gunn comenzara a trabajar en una modificación similar para los bombarderos medianos B-25 Mitchell. El B-25 era más grande que el A-20, tenía mayor alcance, llevaba más bombas y podía montar más armas de fuego frontal. Si el arma pudiera convertir al Mitchell en una cañonera, se convertiría en el arma antibuque más eficaz del teatro. El B-25 Mitchell había sido diseñado en 1939 como un bombardero de altitud media. Era un avión bimotor con una envergadura de 67 pies y 7 pulgadas.
Impulsado por dos motores radiales R260 derechos que producían 1700 caballos de fuerza cada uno. El armamento normal consistía en 6 ametralladoras calibre 50 para la defensa y 3000 libras de bombas. Llevaba una tripulación de 5 personas, piloto, copiloto, bombardero, operador de radio y artillero. El avión lleva el nombre del general Billy Mitchell, el controvertido defensor del poder aéreo, que había sido juzgado en 1925 por sus opiniones abiertas. Con el tiempo se construirían aproximadamente 9.890 B-25 en dos plantas de aviación de América del Norte, una en Englewood, California, y otra en Kansas City, Kansas. El B-25 había ganado fama en abril de 1942 cuando el teniente coronel James Doolittle dirigió 16 B-25B en una audaz incursión contra Tokio, despegando desde el portaaviones USS Hornet. El ataque causó daños físicos mínimos, pero proporcionó un enorme impulso moral a los estadounidenses que aún se recuperaban de Pearl Harbor. Lo más importante es que obligó a Japón a mantener aviones de combate en casa para defender el continente en lugar de enviarlos al frente. Pero la función principal del B-25 seguía siendo el bombardeo a mediana altitud, una misión en la que estaba demostrando ser ineficaz contra los barcos. Gunn miró el B-25 y vio un potencial que nadie más reconoció. La sección del morro del avión era lo suficientemente grande como para montar múltiples ametralladoras pesadas. El diseño bimotor proporcionó redundancia. Perder un motor no condenaría al avión. La robusta construcción podría absorber el castigo. Lo más importante es que el Mitchell tenía suficiente alcance para alcanzar las rutas marítimas japonesas que el A-20 de menor alcance no podía. A finales de 1942, Gunn comenzó a modificar los B-25 en un hangar de mantenimiento en Townsville, Australia. Estaba trabajando con el capitán Jack Fox, el representante técnico de aviación de América del Norte en el teatro. Se suponía que Fox debía garantizar que las modificaciones de los aviones siguieran las especificaciones de fábrica. En cambio, se convirtió en cómplice de Gunn en lo que se convertiría en el programa de modificación de aviones no autorizados más exitoso de la guerra. El primer desafío fue retirar al bombardero y su sección de nariz de vidrio. Esto ahorró peso y eliminó una posición vulnerable que era inútil para ataques a baja altitud. La pistola reemplazó la punta transparente con una punta de metal sólido que alberga ametralladoras Browning M2 calibre 450, todas disparando hacia adelante y operadas por el piloto. Cada arma tenía 500 cartuchos de munición. La velocidad de disparo era de aproximadamente 850 disparos por minuto por arma, lo que significaba que el piloto podía desatar una tormenta de plomo que destrozaría cualquier objetivo en segundos. Pero 4 armas no eran suficientes para un arma. Añadió 2 cañones más calibre 50 en ampollas en las mejillas a cada lado del fuselaje delantero, justo debajo y detrás de la cabina. Estos paquetes de armas se extendían ligeramente más allá del arca de la hélice, lo que les permitía disparar sin que las balas atravesaran el disco de la hélice. Estaban fijos, disparando hacia adelante, aumentando la potencia de fuego del piloto. Entonces Gunn tomó una decisión radical. El B-25 tenía una torreta dorsal con 2 cañones calibre 50 montados detrás de la cabina. Esta torreta podría girar para defenderse de ataques desde arriba y desde atrás. El arma bloqueó la torreta en la posición de disparo hacia adelante, agregando 2 cañones más al control del piloto. El copiloto ahora podía operar estas armas usando una mira en la cabina, o el piloto podía disparar todas las armas simultáneamente usando un gatillo maestro. Ahora, el B-25 modificado tenía 8 ametralladoras de calibre 50 que disparaban hacia adelante y lanzaban aproximadamente 180 libras de proyectiles por segundo. A modo de comparación, un solo caza P-51 Mustang llevaba cañones de calibre 650. El B-25 modificado tenía la potencia de fuego avanzada de más de un avión de combate concentrado en una plataforma que también llevaba 2000 libras de bombas. Las modificaciones crearon importantes desafíos de ingeniería. Agregar peso al morro desplazó el centro de gravedad del avión hacia adelante, haciéndolo pesado y difícil de controlar. Cañón compensado reposicionando el equipo después y lastrando la sección de cola. El enorme retroceso de 8 cañones disparados simultáneamente creó tensión estructural. Gunn reforzó la sección de la nariz con refuerzos adicionales. Las armas generaron un tremendo calor y humo. Gunn agregó sistemas de ventilación y trasladó el almacenamiento de municiones para reducir el riesgo de incendio. Lo más importante es que las armas tenían que resolver el problema de la armonización de las mismas. Los 8 cañones debían converger su fuego en un punto específico frente al avión, normalmente entre 200 y 400 yardas. Si las armas no estaban correctamente alineadas, las balas saldrían disparadas por todas partes excepto el objetivo.
Gun desarrolló un procedimiento de prueba en tierra utilizando objetivos colocados a distancias medidas, ajustando cada soporte de arma hasta que las 8 armas convergieran con precisión. Probó los cañones personalmente, hizo ajustes minuciosos y se negó a autorizar ningún avión hasta que cumpliera con sus estándares. Todo el proceso de modificación tomó aproximadamente 2 semanas por avión trabajando las 24 horas del día. Equipos de mantenimiento capacitados en armas para realizar el trabajo, estableciendo técnicas de línea de producción. En diciembre de 1942, había modificado suficientes B-25 para equipar al 91º Escuadrón de Bombardeo. El escuadrón necesitaba un comandante que entendiera los ataques a baja altitud y no tuviera miedo de violar la doctrina de bombardeo convencional. Kenny seleccionó al mayor Ed Lana, un piloto que había ascendido de primer inquilino a mayor en solo unas pocas semanas debido a su liderazgo agresivo en combate. Lana había demostrado una habilidad excepcional en misiones de bajo nivel y se había ganado la confianza de Kenny. Lana y Gun desarrollaron las tácticas que transformarían la guerra naval. Los B-25 modificados se acercarían a los barcos japoneses a una altitud extremadamente baja, a veces tan solo 50 pies sobre el agua, volando a una velocidad máxima, aproximadamente 300 millas por hora. A esta altitud y velocidad, era casi imposible que los artilleros de barcos los rastrearan. La velocidad de aproximación era demasiado rápida para apuntar manualmente y los aviones ya se habían ido antes de que los artilleros pudieran ajustarse. A medida que los B-25 se acercaban, los pilotos abrían fuego con los 8 cañones delanteros a una distancia de aproximadamente 1000 yardas, dirigiendo el fuego hacia el barco objetivo. La corriente de balas de calibre 50 barría las cubiertas, matando o suprimiendo a los artilleros antiaéreos, destruyendo posiciones de armas, destruyendo superestructuras y creando caos. El objetivo no era hundir el barco a tiros, aunque los daños podrían ser sustanciales. El objetivo era silenciar las defensas del barco y crear terror entre la tripulación. Luego vinieron las bombas. A una distancia de aproximadamente 200 a 400 yardas, volando a una altitud mínima segura, el piloto lanzaría una bomba con una mecha retardada de 4 a 5 segundos. La bomba dejaría el avión viajando a 300 millas por hora, golpearía el agua y saltaría por la superficie. La bomba rebotaría una vez, tal vez 2, y luego se estrellaría contra el costado del barco en la línea de flotación o debajo de ella. La mecha retardada aseguró que la bomba no explotara al impactar. En cambio, penetraría el casco, se hundiría ligeramente debajo de la superficie y luego detonaría. La explosión se produjo en la parte más vulnerable del barco, debajo del cinturón blindado, donde los cascos eran más delgados. La explosión se vio potenciada por la incompresibilidad del agua, que transmitía ondas de choque con una eficacia devastadora. Una sola bomba que explotara por debajo de la línea de flotación podría romper la quilla de un barco, romper los tanques de combustible, inundar las salas de máquinas y provocar fallas estructurales catastróficas. Cuando la bomba detonó, el B-25 ya había pasado el objetivo, ascendiendo rápidamente para evitar la explosión y las explosiones secundarias. Todo el ataque, desde los primeros disparos hasta el lanzamiento de la bomba, duró aproximadamente 10 segundos. Los bombardeos no eran del todo nuevos. Los británicos habían experimentado con la técnica. Algunos pilotos americanos lo habían probado de forma independiente. Pero combinar el bombardeo con una potencia de fuego abrumadora fue una innovación en las armas. El Morro Strafer convirtió al bombardero en su propia escolta de cazas, suprimiendo las defensas antes de lanzar bombas. Esta combinación resultaría devastadora. Mientras el arma modificaba los aviones, la inteligencia aliada monitoreaba los movimientos navales japoneses. Ultra Intercepts, la operación de codificación que había descifrado los códigos navales japoneses, proporcionó información detallada sobre los planes enemigos. La unidad de radio de la flota de Melbourne, conocida como FREL, leía mensajes japoneses casi en tiempo real. A finales de febrero de 1943, Fumel interceptó mensajes que indicaban que se estaba reuniendo un importante convoy japonés en Rabaul, en la isla de Nueva Bretaña. El destino del convoy era la costa norte de Nueva Guinea. El cargamento eran tropas y suministros para las fuerzas japonesas que luchaban contra los avances aliados en Papúa. La inteligencia fue específica. 8 barcos de transporte transportarían aproximadamente 6.900 soldados de la 51ª División. 8 destructores proporcionarían escolta. El convoy saldría de Rabaul a la medianoche del 28 de febrero de 1943 y llegaría a Lelai aproximadamente 3 días después. Este fue el máximo esfuerzo de Japón para reforzar Nueva Guinea. Si el convoy tenía éxito, las fuerzas japonesas se fortalecerían significativamente, lo que podría detener los avances aliados. Si el convoy fracasaba,
Japón perdería miles de tropas experimentadas y probablemente nunca intentaría otro refuerzo importante por mar. El general Kennedy vio la oportunidad de probar su avión modificado y sus nuevas tácticas contra el objetivo más importante desde Pearl Harbor. Reunió todos los aviones disponibles en el teatro para un ataque coordinado. La fuerza de ataque incluiría fortalezas voladoras B-17 que bombardean desde altitud media, cazas de proa de la Real Fuerza Aérea Australiana ametrallando a bajo nivel, cazas Lightning P-38 que proporcionan cobertura aérea y ametralladoras B-25 modificados que ejecutan ataques con bombardeos saltados. Sería la operación aérea coordinada más grande en el suroeste del Pacífico hasta la fecha. Kennedy informó personalmente a los comandantes de escuadrón el 28 de febrero. Las órdenes fueron explícitas. Encuentra el convoy. Atacar sin piedad. No des cuartel. Hundir todos los barcos. Esto no fue una redada. Esto fue la aniquilación. A la medianoche del 28 de febrero de 1943, el convoy japonés partió del puerto de Simpson en Rabaul. El contraalmirante Masatami Kimura comandaba desde el destructor Shirayuki. El convoy estaba formado por 8 transportes de carga. Kishoko Maru, Kenbaru, Teashon Maru, Nojima, Aashomaru, Tamaru, Shinimaru y Oawamaru. 8 destructores proporcionaron escolta. Shirayuki, Asasio, Arasio, Tokitsukashi, Shukashi, Uranami, Shikinami y Asagumo. Aproximadamente 100 cazas Zirou japoneses volarían como cobertura aérea durante el viaje. El convoy era la fuerza más poderosa que Japón había reunido para una misión de reabastecimiento. Kimura esperaba perder barcos. Todos los convoys anteriores a Nueva Guinea habían sufrido pérdidas, pero los comandantes japoneses creían que sobrevivirían suficientes barcos para entregar las tropas. Estaban equivocados. El convoy fue avistado esa tarde por un B-24 Liberty que patrullaba. La tripulación transmitió por radio la posición, el rumbo y la composición. El mando de Kennedy lanzó inmediatamente aviones de reconocimiento para rastrear el convoy. Al principio el clima favoreció a los japoneses. 2 tormentas tropicales atravesaron el área, proporcionando cobertura de nubes y reduciendo la visibilidad. Los aviones aliados mantuvieron el contacto pero no pudieron atacar eficazmente a través de las tormentas. El convoy avanzó a buen ritmo, avanzando a 7 nudos, aproximadamente 8 millas por hora. La baja velocidad la dictaban los transportes muy cargados. Los destructores podrían haber hecho 20 nudos o más, pero tenían que igualar el ritmo del convoy. Al anochecer del 1 de marzo, los japoneses habían recorrido aproximadamente 90 millas. Estaban aproximadamente a medio camino de acostarse. El tiempo estaba empeorando, lo que Kimura agradeció. El mal tiempo significó menos aviones aliados, pero las tormentas también provocaron mares agitados que azotaron los transportes. Las tropas bajo cubierta sufrieron terriblemente mareos en las abarrotadas bodegas. En la mañana del 2 de marzo de 1943 el tiempo mejoró ligeramente. Los aviones de reconocimiento aliados recuperaron el contacto visual. Aproximadamente a las 10 de la mañana, 29 fortalezas voladoras B-7 atacaron desde 5.000 pies. Como era de esperar, el bombardeo a gran altura fue ineficaz. Los B-7 reivindicaron impactos, pero los registros japoneses indican daños mínimos. Es posible que un transporte haya sufrido daños leves. El ataque cumplió un propósito. Obligó al convoy a cambiar de rumbo repetidamente, lo que ralentizó el avance hacia Ley. A lo largo del 2 de marzo continuaron los ataques adicionales de B-17. Las fortalezas voladoras arrojaron decenas de bombas desde distintas altitudes. Los barcos maniobraron frenéticamente y los cazas japoneses se enfrentaron a los bombarderos. Varios B-7 resultaron dañados. 3 cazas japoneses fueron derribados, pero ningún barco se hundió. Los ataques a gran altura acosaban al convoy, pero no lo detenían. Al caer la noche del 2 de marzo, Kennedy supo que el ataque crítico se produciría a la mañana siguiente. Los B-25 modificados estaban listos. El mayor Lana había informado repetidamente a sus pilotos. Habían ensayado el perfil de ataque en un barco hundido el 28 de febrero utilizando formaciones combinadas de B-7, B-25, P-38 y cazas de proa. Todos los pilotos entendieron la misión. Se había practicado la técnica del bombardeo saltado. Los cañones ametralladores habían sido armonizados. La ordenanza había sido cargada. Se acercaba el punto de no retorno. La madrugada del 3 de marzo de 1943 las condiciones meteorológicas eran perfectas para un ataque aéreo. Cielos despejados, buena visibilidad, mar en calma.
El contraalmirante Kimura debió haber sentido un escalofrío de premonición. Su convoy estaba aproximadamente a 30 millas de Ley, lo suficientemente cerca como para que los cañones antiaéreos terrestres pudieran proporcionar algo de apoyo, pero aún vulnerable a un ataque aéreo. La fuerza de ataque aliada se reunió en Cape Ward Hunt, en la costa norte de Papúa. Aproximadamente 90 aviones aliados convergieron en el convoy japonés, incluidos B-17 Flying Fortress, B-25 Strafer modificados, cazas de arco de la Real Fuerza Aérea Australiana y cazas P-38 Lightning para escolta. Múltiples olas atacarían desde diferentes direcciones a lo largo del día. El ataque comenzó aproximadamente a las 10 de la mañana. Los ataques B-17 atacaron primero desde una altitud media, desviando la atención y obligando a los barcos a maniobrar. Entonces llegó el avión de baja altitud. Los cazas de proa fueron los primeros en atacar, ametrallando con 4 cañones de 20 milímetros y 6 ametralladoras, sofocando el fuego antiaéreo. Los destructores abrieron con todo lo que tenían, pero la velocidad de cierre fue demasiado rápida. Entonces llegaron los ametralladores B-25 modificados y comenzó la matanza. Los B-25 Strafers modificados participaron en múltiples oleadas de ataques a lo largo de la mañana. Un piloto seleccionó el transporte Kyokusmaru como objetivo y empujó el morro hasta 50 pies sobre el agua. A 1000 metros, abrió fuego. Ametralladoras calibre 850, velocidad de disparo combinada de 6.800 disparos por minuto, 180 libras de proyectiles por segundo, destrozaron el transporte. Los rastreadores mostraron hacia dónde iban las balas. El fuego avanzó desde la proa hacia la superestructura, destrozándolo todo. Los marineros fueron asesinados donde estaban. Los cañones antiaéreos volaron en pedazos. El puente se desintegró bajo los impactos. Fragmentos de metal volaron por todas partes. Luego lanzó sus bombas. Cayeron 2 bombas de uso general de 500 libras con espoletas retardadas. Golpearon el agua a 200 metros del barco, saltaron una vez y se estrellaron contra el casco justo debajo de la línea de flotación en medio de los barcos. El piloto se detuvo y se alejó. Detrás de él, las bombas detonaron. 2 enormes explosiones submarinas arrancaron el fondo del Kyokusmaru. El transporte dio un violento bandazo. Se vierte agua en la sala de máquinas y se mantiene. El barco comenzó a asentarse inmediatamente, escorando a puerto. Se hundiría en 15 minutos. Otros B-25 modificados siguieron en oleadas sucesivas. Cada uno seleccionó un objetivo. Cada uno ejecutó el mismo perfil de ataque devastador. Armas disparando, bombas saltando, barcos explotando. El transporte Kenbaru recibió múltiples impactos. Al menos 3 B-25 lo atacaron. Los disparos combinados mataron a la mayor parte de la tripulación que se encontraba sobre cubierta. 4 bombas cayeron por debajo de la línea de flotación. El barco se partió por la mitad y se hundió en menos de 10 minutos. Teashon Maru fue ametrallado con tanta fuerza que se produjeron incendios en toda la superestructura. 2 bombas abrieron el casco. El transporte se hundió con casi 1000 soldados todavía a bordo. Noima intentó maniobrar pero fue demasiado lenta. Un B-25 Strafer lo arrastró de popa a proa y luego puso 2 bombas en la sala de máquinas. El barco perdió potencia y empezó a hacer agua. Se hundiría más tarde ese mismo día. Los cazas de proa y los B-25 restantes atacaron a los destructores. El destructor Shirayuki, el buque insignia del almirante Kimura, fue alcanzado por fuego de ametralladora que mató a casi todos los que se encontraban en el puente, incluido Kimura, que resultó herido. Una bomba cayó cerca de la popa y provocó un incendio en el cargador. Las explosiones secundarias volaron la sección de popa. El destructor se hundió. Tokitsu Kaz recibió impactos directos de bombas que incendiaron los tanques de combustible. El destructor se convirtió en un infierno flotante y se hundió en una hora. Arashio chocó con el transporte Nojima mientras maniobraba y sufrió graves daños. El destructor fue abandonado y hundido. Durante todo el ataque, los cazas japoneses Zero intentaron desesperadamente proteger el convoy. Pero los P-38 Lightning los atacaron a gran altura, mientras que los B-25 operaban a la altura del mástil, donde los cazas no podían atacar con seguridad sin golpear sus propios barcos. La coordinación fue perfecta. El ataque duró aproximadamente 40 minutos. Cuando los aviones aliados se retiraron para rearmarse y repostar, la escena era apocalíptica. 4 transportes se estaban hundiendo o ya se habían hundido. Habían desaparecido 3 destructores. Los barcos restantes estaban dispersos, algunos dañados, todos sumidos en el caos.
Cientos de soldados y marineros japoneses se encontraban en el agua. Los cuerpos flotaban entre los escombros. Se quemaron manchas de petróleo. Esa tarde, los aviones aliados regresaron para realizar ataques adicionales. Los B-25 modificados encontraron a los barcos supervivientes cojeando hacia Ley. Los ataques fueron metódicos y despiadados. Cada barco fue atacado individualmente. Los Strafa B-25 se acercaron a baja altura, con los cañones disparando y las bombas saltando. Se hundieron más transportes. El destructor Asacio, ya dañado, recibió más bombas y se hundió. Al anochecer del 3 de marzo, los 8 transportes y 4 de los 8 destructores habían sido hundidos. Aproximadamente 3.000 soldados y marineros japoneses murieron o se ahogaron. Otros 2.700 serían rescatados por los 4 destructores supervivientes y por submarinos enviados desde Rabaul. Solo unos 1.200 soldados llegarían finalmente a Ley, muchos de ellos sin armas ni equipo. De los 6.900 soldados embarcados originalmente, más de 5.700 resultaron bajas. El convoy había sido aniquilado. Las pérdidas aliadas fueron notablemente ligeras. Una fortaleza voladora B-17 fue derribada. 3 cazas P-38 se perdieron en combate. Murieron 13 tripulantes del aire. En comparación con las pérdidas japonesas, apenas fue una escaramuza. La batalla del Mar de Bismarck, como se la conoció, representó un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Demostró de manera concluyente que los aviones terrestres podían destruir un convoy naval fuertemente escoltado. Demostró la eficacia del bombardeo saltado cuando se combina con una potencia de fuego abrumadora. Validó todas las modificaciones que el arma había realizado en el B-25. Lo más importante es que convenció a Japón de que ya no era factible reabastecer a sus guarniciones por mar en el Pacífico sudoccidental. Japón nunca más intentaría enviar un convoy importante a Nueva Guinea. Las fuerzas japonesas allí lentamente morirían de hambre y se marchitarían a medida que los suministros disminuyeran. El general MacArthur emitió un comunicado afirmando que se habían hundido 22 barcos, incluidos 3 cruceros y 7 destructores, y que habían muerto más de 12.000 soldados. Las cifras reales fueron menores, pero aún así devastadoras. Las exageraciones eran típicas de la propaganda de tiempos de guerra. Lo que importaba era el impacto estratégico. Kenny había demostrado que sus conceptos funcionaban. Saltar el bombardeo era viable. Los bombarderos modificados fueron efectivos. Los ataques a baja altitud podrían tener éxito a pesar de las fuertes defensas. Paul Gunn, que observaba desde Australia cómo llegaban los informes, debe haber sentido una sombría satisfacción. Sus modificaciones habían destruido un convoy japonés. Su avión había matado a miles de tropas enemigas. Pero su familia todavía estaba en Santo Tomás, y la guerra estaba lejos de terminar. El éxito de la batalla del Mar de Bismarck condujo a la inmediata expansión del programa de modificación. Kenny ordenó que todos los B-25 disponibles en el teatro se convirtieran a una configuración más ametralladora. Gunn trabajó aún más duro, entrenando tripulaciones adicionales, refinando técnicas y aumentando la producción. A mediados de 1943, la mayoría de los B-25 en el suroeste del Pacífico habían sido modificados. North American Aviation, el fabricante, se dio cuenta. Los representantes de la empresa visitaron los talleres de armas, examinaron las modificaciones y solicitaron especificaciones detalladas. La empresa quería incorporar innovaciones en armas a la producción en fábrica. Gunn fue ascendido a comandante y enviado de regreso a los Estados Unidos para trabajar con North American Aviation en sus plantas de Englewood y Kansas City. Pasó varios meses en 1943 y principios de 1944 trabajando con ingenieros para diseñar versiones más ametralladoras del B-25 producidas en fábrica. El resultado fue el B-25G, que montaba un cañón de 75 milímetros en el morro junto con 4 ametralladoras calibre 50. Se construyeron 405 B-25GS. El cañón de 75 milímetros disparó un proyectil de 14,7 libras que podía penetrar el blindaje del barco o destruir búnkeres. Pero el cañón era difícil de cargar, requería un miembro de la tripulación en el morro y tenía una velocidad de disparo lenta. Gunn probó personalmente el B-25G en combate, liderando una incursión con el tercer grupo de ataque contra un destructor japonés. Golpeó el sistema de control de fuego con el cañón de 75 milímetros, inutilizando la capacidad del destructor para coordinar sus cañones. Luego, el barco fue hundido por bombas convencionales. Gunn insistió públicamente en que había hundido el destructor con el cañón, pero en privado admitió que fueron las bombas las que terminaron el trabajo.
El B-25H siguió al modelo G en producción. Se construyeron 1000 B-25H con cañones de 75 mm y ametralladoras de calibre 1450 dispuestas en varias posiciones. El modelo H reubicó la torreta dorsal hacia adelante y eliminó la posición de copiloto para ahorrar peso con el navegador manejando la carga de los cañones. La enorme potencia de fuego tuvo un costo. El B-25H tenía el morro pesado y era difícil de controlar. Wright Field, el Centro de Desarrollo de la Fuerza Aérea del Ejército, envió un mensaje indicando que la modificación era peligrosa y que la aeronave debía permanecer en tierra hasta que se resolviera el problema del centro de gravedad. La leyenda dice, respondió Gunn, que guardó el centro de gravedad mientras dure. Tenemos una guerra que pelear. La historia puede ser apócrifa, pero capturó perfectamente la actitud de Gunn. La perfección técnica importaba menos que la efectividad en el combate. Los pilotos aprendieron a compensar los problemas de manejo. La variante de producción final, el B-25J, volvió a tener un morro de bombardero convencional en algunos aviones, mientras que conservaba el morro de ametrallador en otros. Se construyeron 4.318 B-25J, lo que la convierte en la variante más numerosa. Algunos B-25JS estaban equipados con 8 cañones que disparaban hacia adelante en la nariz, 4 cañones en las mejillas, 2 cañones en la torreta dorsal y 4 cañones en la cintura. El blindaje total podría alcanzar ametralladoras calibre 1850, el bombardero más fuertemente armado de la Segunda Guerra Mundial. La potencia de fuego era innecesaria en la mayoría de las situaciones, pero intimidaba psicológicamente a las fuerzas enemigas. Las tropas japonesas aprendieron a temer el sonido de los motores Michei. El rugido distintivo significaba que la muerte se acercaba. A lo largo de 1943 y 1944, los B-25 modificados devastaron objetivos japoneses en todo el Pacífico. En agosto de 1943, aviones B-25 atacaron los aeródromos japoneses en Wibak, Nueva Guinea. Los ataques destruyeron 174 aviones en tierra, rompiendo el poder aéreo japonés en la región. Las incursiones de Wibak fueron posibles porque Gunn había resuelto otro problema, el alcance. Los B-25 tenían alcance suficiente para la mayoría de las misiones, pero Wibak estaba al límite. Gunn desarrolló una técnica utilizando tanques de combustible auxiliares transportados en el compartimiento de bombas. Una vez consumido el combustible, los tanques eran arrojados a través de un agujero abierto en el suelo. El sistema era tosco, con vapores de combustible que impregnaban el fuselaje y una brisa que soplaba a través del avión, pero ampliaba el alcance en varios cientos de millas. Las incursiones de Wibak pusieron fin a la superioridad aérea japonesa sobre Nueva Guinea y permitieron a las fuerzas terrestres aliadas avanzar con una mínima oposición aérea. En noviembre de 1943, B-25 Strafers atacaron el puerto de Rabaul en una de las incursiones más espectaculares de la guerra. El mayor Raymond Jack Enterbury dirigió 38 B-25 contra el transporte marítimo en el puerto fuertemente defendido. El ataque se produjo a la altura de Mastad con P-38 proporcionando cobertura superior y bombas de fósforo creando cortinas de humo. De los 38 buques en el puerto, 30 recibieron impactos directos. Un crucero pesado, 3 destructores y numerosos transportes y barcos de apoyo fueron hundidos o dañados. El ataque paralizó a Rabaul como base avanzada y demostró que incluso las posiciones japonesas más fuertes eran vulnerables a los B-25 modificados. En la campaña de Filipinas de 1944, los ametralladores B-25 brindaron apoyo aéreo cercano a las fuerzas terrestres, destruyeron las líneas de suministro japonesas y atacaron el transporte marítimo en todo el archipiélago. El avión se hizo conocido como el murciélago del infierno porque los ataques eran tan rápidos y bajos que los defensores no tenían tiempo de reaccionar. Los B-25 modificados no fueron las únicas armas que ganaron la Guerra del Pacífico, pero sí se encontraban entre las más efectivas. Destruyeron cientos de barcos, miles de aviones en tierra y mataron a decenas de miles de tropas enemigas. Permitieron la estrategia de MacArthur de ir de isla en isla al aislar a las guarniciones japonesas del reabastecimiento. Dieron a las fuerzas aliadas una superioridad aérea que hizo posibles los desembarcos anfibios. La guerra personal con armas de fuego continuó durante todo este periodo. Su familia permaneció encarcelada en Estomas. De vez en cuando le llegaban cartas a través de la Cruz Roja, pero la comunicación era esporádica y censurada. Sabía que las condiciones en el campo se estaban deteriorando. Los guardias japoneses se volvieron más duros a medida que la guerra se volvió contra ellos. La comida empezó a escasear. Propagación de la enfermedad. Gunn no podía hacer nada más que luchar más duro, esperando que cada misión acercara el fin de la guerra.
A finales de 1944, las fuerzas estadounidenses invadieron Lee en Filipinas. Gunn estaba allí, todavía volando en misiones de combate a los 45 años, todavía buscando formas de destruir al enemigo de manera más eficiente. Una noche de finales de 1944, bombarderos japoneses atacaron el aeródromo de Tacloban en Lee. El arma estaba en el suelo cuando explotaron bombas de fósforo blanco cerca. Los fragmentos se clavaron en su hombro y le causaron un daño enorme. La herida era grave, inutilizaba su brazo derecho y le provocaba un dolor insoportable. Fue evacuado a Australia para recibir tratamiento y pasaría meses recuperándose. La herida puso fin al combate con armas de fuego, pero su guerra casi había terminado de todos modos. El 3 de febrero de 1945, elementos de la primera división de caballería, formando una columna volante, liberaron este campo de internamiento de Thomas en Manila. La caballería llegó justo cuando los guardias japoneses se preparaban para ejecutar a los líderes del campo. En el caos de los combates callejeros en Manila, los soldados estadounidenses liberaron a más de 4.000 internos. Entre ellos se encontraba Polygon y sus 4 hijos. Habían sobrevivido 3 años y 14 días de internamiento. La familia estaba demacrada, traumatizada, pero viva. El general MacArthur visitó personalmente el campo poco después de la liberación y conoció a la familia de los armados. Hizo arreglos para que los llevaran en avión a Australia para reunirse con Papi Gunn. El reencuentro se produjo semanas después de la liberación. El hombre que había abandonado Manila la víspera de Navidad de 1941 finalmente recuperó a su familia. Pali había mantenido juntos a los niños en circunstancias imposibles. Los muchachos, ahora hombres jóvenes, habían sobrevivido a la separación de los barrios masculino y femenino. Las niñas habían soportado años de privaciones. Estaban juntos de nuevo, pero eran personas diferentes a las que habían sido. La guerra los había cambiado a todos. Gunn permaneció en las fuerzas aéreas del ejército después de recuperarse de sus heridas. Fue ascendido a teniente coronel y continuó trabajando en modificaciones de aviones y desarrollo táctico, aunque ya no volaba en combate. Se retiró del servicio militar el 30 de junio de 1948 como coronel de pleno derecho, retirado médicamente debido a sus heridas. Sus condecoraciones incluyeron la distinguida Cruz Voladora con un racimo de hojas de roble que indica un segundo premio, la Estrella de Plata, la Legión del Mérito, la Medalla Aérea, 9 corazones púrpuras y numerosas menciones de unidad y cintas de campaña. 9 corazones morados representaron 9 ocasiones distintas en las que fue herido o herido en combate. Gunn regresó a Filipinas y restableció Philippine Airlines. El país se estaba reconstruyendo tras años de ocupación y la destrucción de la liberación. Gunn ayudó a restaurar el transporte aéreo, reconectando islas que habían estado aisladas. Seguía volando, seguía asumiendo riesgos, seguía superando límites. El 11 de octubre de 1957, 7 días antes de cumplir 58 años, Gunn estaba volando en un vuelo charter cuando su avión se encontró con una fuerte tormenta. El avión se estrelló. Paul Irving Papi Gunn murió haciendo lo que había hecho durante casi 40 años, volar. Fue enterrado en el Cementerio Nacional Barrancus en la Estación Aérea Naval de Pensacola, Florida, donde una vez había sido instructor. Su legado vivió en múltiples formas. Las modificaciones del B-25 Straffer en las que fue pionero se mantuvieron estándar durante toda la guerra. Se construyeron aproximadamente 9.890 B-25 Michei y miles se configuraron como ametralladores basados en diseños de armas. La técnica de bombardeo que ayudó a perfeccionar destruyó cientos de barcos japoneses y contribuyó significativamente a la victoria aliada en el Pacífico. Gunn demostró que la innovación puede venir de cualquier lugar, incluso de las modificaciones realizadas por un padre afligido en un hangar de mantenimiento. La burocracia militar oficial quería luchar en la Segunda Guerra Mundial con las armas existentes y tácticas aprobadas. Gunn demostró que circunstancias desesperadas requerían innovaciones desesperadas. La batalla del Mar de Bismarck se convirtió en un caso de estudio en los ejércitos de todo el mundo. La combinación de inteligencia, coordinación, nuevas armas y nuevas tácticas logró una victoria completa a un costo mínimo. Demostró lo que el poder aéreo podía lograr contra las fuerzas navales cuando se empleaba adecuadamente. 8 transportes destruidos, 4 destructores hundidos, más de 5.000 bajas, todo ello por la pérdida de 4 aviones aliados. Las matemáticas eran simples y brutales. No se podía sobrevivir en un entorno donde el enemigo controlaba el aire. Cada barco hundido en el Mar de Bismarck representaba docenas de misiones que nunca se realizarían. Cientos de tropas que nunca lucharían, miles de municiones que nunca serían disparadas. Destruir los suministros antes de que llegaran al campo de batalla era la forma de guerra más eficaz.
El B-25 modificado se convirtió en el sistema de armamento que hizo esto posible. Podría recorrer cientos de millas para encontrar barcos, suprimir sus defensas con una potencia de fuego abrumadora, destruirlos con bombardeos y regresar a la base para otra misión. Un B-25 Strafer podría lograr lo que antes requería ataques coordinados por varios tipos de aviones. Japón aprendió la lección demasiado tarde. Después del desastre del mar de Bismarck, los comandantes japoneses sabían que ya no podían mover grandes convoys durante el día dentro del alcance de las bases aéreas aliadas. Pasaron a movimientos nocturnos, utilizaron submarinos para suministros críticos y dependieron cada vez más del tráfico de barcazas que podían esconderse en aguas costeras durante el día. Estas medidas redujeron pero no eliminaron las pérdidas. Los ametralladores B-25 cazaban barcazas con la misma eficiencia que cazaban barcos. Los B-25 que volaban de noche equipados con radar encontraron convoys en la oscuridad. No había un momento seguro, ningún método seguro, ningún lugar seguro para la logística japonesa en el Pacífico sudoccidental. El control absoluto se fue intensificando mes tras mes hasta que las guarniciones japonesas quedaron efectivamente aisladas. En Nueva Guinea, en Filipinas y en todas las islas del Pacífico, las tropas japonesas siguieron luchando con suministros cada vez más escasos y sin esperanzas de refuerzos. Eran valientes, tenaces y estaban condenados. La superioridad aérea lograda con armas como el B-25 modificado hizo que su coraje fuera irrelevante. En 1945, el B-25 modificado se había convertido en el arma antibuque estándar en el Pacífico. El avión evolucionó con las variantes B-25GH y J que incorporaban un blindaje cada vez más pesado, pero el concepto básico siguió siendo la innovación original del arma. Un bombardero mediano convertido en una plataforma de armas voladoras que podía suprimir las defensas y lanzar ataques devastadores a una altitud mínima. Cuando terminó la guerra en agosto de 1945, los B-25 modificados todavía volaban en misiones de combate. Estuvieron entre los aviones que escoltaron a la delegación japonesa que se rindió desde Japón a Manila a mediados de agosto. Era apropiado que el avión que había hecho tanto para derrotar a Japón fuera testigo de su rendición. Los análisis de posguerra realizados por historiadores estadounidenses y japoneses confirmaron la importancia de las innovaciones en armas. Los oficiales navales japoneses declararon que después de la batalla del mar de Bismarck, sabían que no podían operar con seguridad en aguas dentro del alcance de las bases aéreas aliadas. El impacto psicológico fue tan importante como la destrucción física. Los comandantes de los convoys sabían que los bombarderos que volaban a baja altura podían aparecer sin previo aviso y destruir formaciones enteras antes de que las defensas pudieran responder. Los B-25 modificados habían creado un nuevo tipo de guerra en la que los bombarderos medianos cazaban barcos con la eficiencia de los submarinos y la potencia de fuego de los cruceros. Las implicaciones se extendieron más allá de la Guerra del Pacífico. Las fuerzas aéreas de la posguerra en todo el mundo estudiaron las lecciones de los bombardeos y el lanzamiento de armamentos. El concepto de cañonera, un avión diseñado principalmente para atacar con armas de fuego en lugar de bombardear, se convirtió en estándar en muchas fuerzas aéreas. Los cañoneros AC-47, AC-19 y AC-30 utilizados en Vietnam y conflictos posteriores fueron descendientes conceptuales de los B-25 modificados. De los 9.890 B-25 construidos durante la Segunda Guerra Mundial, más de 100 sobreviven hoy, la mayoría en Estados Unidos. Muchos se mantienen en condiciones de volar y aparecen en espectáculos aéreos donde las multitudes se maravillan de su tamaño, sonido e historia. El rugido distintivo de los motores Wright R260 es inolvidable. La visión de un B-25 ladeándose a baja altura sobre un aeródromo como lo hicieron sobre los barcos japoneses recuerda a los observadores lo que lograron estos aviones. Varios B-25 voladores están configurados como ametralladores con cañones delanteros en la nariz. Cuando estas armas se disparan durante manifestaciones con munición de fogueo, el sonido es abrumador. El disparo del cañón es visible. El avión se estremece por el retroceso. Ver una demostración del B-25 Strafer ofrece a los espectadores una idea de lo que experimentaron los marineros japoneses en los últimos segundos antes de que sus barcos fueran destruidos. Los museos de todo el mundo exhiben B-25 en varias configuraciones. El Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Dayton, Ohio, tiene múltiples ejemplos. El Museo Nacional de Aviación Naval en Pensacola, Florida, donde una vez se instruyó el arma, muestra un B-25. El Museo Nacional Smithsonian del Aire y el Espacio conserva la historia. Cada avión cuenta la historia de innovación, desesperación y victoria. En 1959, el general George Kennedy publicó la saga de Papy Gun, una biografía del hombre cuyas innovaciones habían cambiado la guerra.
Kenny, para entonces jubilado, quería asegurarse de que las contribuciones en materia de armas no fueran olvidadas. El libro detalla las modificaciones de Gunn, sus misiones de combate y su guerra personal para liberar a su familia. Kenny escribió que Gunn era uno de los individuos más importantes en la Guerra del Pacífico, un hombre cuyas acciones no autorizadas habían salvado miles de vidas aliadas y acortado la guerra. Nathaniel Gunn, el hijo menor de Papi, también escribió sobre la historia de su padre. Sus libros brindaron la perspectiva familiar que describe la vida en Santa Tomás y la larga espera por la liberación. La historia de la familia Gunn se convirtió en un ejemplo del costo humano de la guerra y de la fuerza necesaria para resistir. En 1975, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos honró póstumamente a Gunn nombrando un centro de entrenamiento en su honor. El reconocimiento llegó tarde pero fue sincero. Gunn nunca había buscado la gloria. Había buscado eficacia. La historia de cómo las modificaciones no autorizadas de un ingeniero crearon un sistema de armas devastador sigue siendo relevante. Gunn se negó a aceptar que el encarcelamiento de su familia fuera inevitable. Se negó a aceptar que las armas existentes fueran adecuadas. Se negó a aceptar regulaciones que impidieran la innovación. Esa negativa, combinada con la habilidad técnica y el apoyo de Kenny, produjo modificaciones que cambiaron la guerra. El B-25 Straffer destruyó cientos de barcos japoneses, mató a miles de tropas enemigas y contribuyó significativamente a la victoria aliada en el Pacífico. La innovación puede surgir de fuentes inesperadas y tener éxito mediante métodos poco ortodoxos. El B-25 modificado no fue el arma que ganó la Segunda Guerra Mundial. Esa victoria requirió contribuciones de millones de personas que utilizaron miles de armas durante 4 años de conflicto global. Pero el B-25 modificado logró efectos desproporcionados con respecto a su número. El avión representaba lo que era posible cuando la necesidad se encontraba con la oportunidad, cuando la motivación personal se alineaba con los requisitos militares, cuando un hombre decidía que el fracaso era inaceptable. El arma nació en un hangar de mantenimiento por desesperación. Voló al combate a la altura del mástil, con los cañones disparando y las bombas saltando sobre el agua para estrellarse contra los cascos y explotar por debajo de la línea de flotación. Destruyó las esperanzas japonesas de reabastecer sus fuerzas. Acortó la guerra. Salvó vidas aliadas y liberó a una familia de 3 años de prisión, que fue el objetivo desde el principio.